con historias. Hola y bienvenidos a Échale Mente Music. Hoy tenemos un invitado que para mí no necesita presentación, pero yo se la voy a dar como se la merece. Vea, un pianista, trompetista, arreglista, director, productor, mejor dicho, una leyenda viva de Cuba. Y es que ha acompañado a artistas grandes de talla mundial como lo son Tito Cortés, Bobby Carcassés, Celine Rutilio, Mayito Rivera y tantos más de la industria que yo quiero que lo recibamos a él. Él es Isbel Chamizo. Bienvenido, maestro. Gracias, Valentina. ¿Cómo estás? Bien. Es un placer estar aquí en Échale Mente. Y nada, quiero disfrutar un rato con ustedes y ¿por qué no? Si estoy hace 29 años por acá, por Colombia, entonces disfrutar de estos espacios que son muy buenos para los músicos. Gracias, maestro, por también aceptar nuestra invitación. Estamos súper emocionados porque este es, yo creo que uno de los episodios con más historias que vamos a tener, porque yo espero que nos cuente, mejor dicho, todas las historias por ahí guardadas. Bueno, no soy tan viejito, pero bueno, historias sí tengo y sí, seguro que vamos a conocer algo más de Chami. Bueno, maestro, empecemos por, como dicen por ahí, por el principio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue crecer en Pinar del Río, Cuba? Bueno, era muy bonito. El crecimiento mío fue muy bonito. ¿Por qué? Porque vengo de una familia de músicos. Mi mamá era, o es, porque todavía lo hace en este momento, compositora. Mi papá era músico, que en paz está descansando. Y todos mis hermanos somos músicos. Unos están, otros no están, pero bueno, somos músicos, éramos 5 hermanos y crecimos en esa familia, abuelos, bisabuelos, músicos. Y después, bueno, empecé a estudiar en la Escuela de Arte de Carlos Hidalgo de Pinar del Río como trompetista, estudiar trompeta. Y así empezó a crecer mi formación como músico. ¿En qué momento se te prende esa chispa? No sé si de pronto te acuerdes en el momento preciso donde dices, además de que la música viene de la sangre y de herencia, es mi pasión y me apasiono y esto es lo mío. Bueno, de hecho, yo creo que la música viene desde que estaba en el vientre de mi mamá. Desde el vientre viene la música porque mi mamá pertenecía a un grupo de mujeres que se llamaba el Conjunto Universal. Y en ese grupo, mientras que ella ensayaba, yo estaba en su vientre. Entonces yo estaba allí, estaba escuchando toda la música y yo creo que eso viene ya no solamente de la sangre, viene desde que se me estaba engendrando. Entonces yo creo que ahí comenzó toda esta trayectoria musical de Isbel Chamizo. Creo que me sirvió mucho estar dentro de un seno familiar, tíos, papás, primos, hermanos, músicos. Eso siempre es muy fortalecedor en los artistas porque tiene uno de dónde agarrarse. Uno se agarra de todas estas tendencias musicales. Al uno le gusta el jazz, al otro le gusta la timba, al otro le gusta el son, como mi papá, que era sonero, y así, y mis tíos también eran soneros, y así me fui desarrollando. Lo primero que estudié no fue trompeta. Yo lo primero que aprendí a tocar fue el redoblante, después el bombo, platillos, bueno, percusionista. Y después de eso, entonces sí me incliné por la trompeta porque tenía 2 tíos trompetistas. Y ahí es que comienza Isbel Chamizo ya como trompetista. De una u otra manera, tu familia tenía como experiencia en múltiples facetas de la música. Entonces, todo eso fue formando al músico que hoy en día eres. Claro, yo le agradezco mucho a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que estuvieron pendientes de mi formación. Siempre estuvieron allí aportándome en discos. Si yo me gustaba un trompetista, automáticamente mi mamá llegaba con el disco de ese trompetista o de ese músico que me gustaba y yo automáticamente audición conmigo. Me ponía a escucharlo, era diario escuchaba y trataba de sacar las melodías de los cantantes, de los trompetistas en la trompeta. Y así fui desarrollando el oído melódico hasta que entré a la Escuela de Arte con 11 años. Con 11 años comencé en la Escuela de Artes, sí, ya estudiando trompeta y piano. Ahora que tocas el tema
de la Escuela de Artes, maestro, ¿cómo o qué recuerdos tienes de esa faceta de la vida en la Escuela de Arte? La vida en la Escuela de Arte es muy bonita. La vida de la Escuela de Arte en Cuba era muy bonita, ¿por qué? Porque era una escuela interna. Aquí son semi-internas, allá en Cuba eran escuelas, el 99% de las escuelas eran internas, donde tú entrabas el domingo en la noche y salías el sábado a los 8 días a las 9 de la mañana. Quiere decir que la formación estaba todo el tiempo, se centraba en la escuela. Allí estaban los profesores, tanto de música como de matemática, de física, de química, todos permanecían y dormían con nosotros allí. Entonces la formación, como yo siempre he dicho, el músico cubano que diga que no tuvo la oportunidad de estudiar y estudiar muy buena música, aparte de que dicen que en Cuba los músicos están por doquier, pero bueno, siempre la formación en la escuela era muy buena. Había muy buenos profesores y nosotros le dedicábamos 24/7 a estudiar música. Lo que le hace falta, yo creo que a algunos de los músicos de hoy en día, ¿no? El apasionarse y las 24 horas estar en función de la música y... Yo creería que sí, porque un buen músico tiene que estar, sobre todo, estudiando 24/7. Porque quien diga que por mucho talento que tenga va a ser un músico, como dicen por ahí, estelar. Yo pienso que lo que hace un músico estelar es el estudio, la perseverancia, estar todo el tiempo con su instrumento, estudiarlo, conocerlo y conocer otros músicos que le puedan aportar a uno. Sí, el círculo musical siempre tiene que ser músicos que te inspiren y que te digan, mira, estudia esto, lee esto, aprendete esto, y no, ay, para ensayar otra vez, no, ya no ensayemos más. Ahí tengo una anécdota, Valentina. De hecho, cuando nosotros estudiábamos en la escuela, los profesores se reunían para oír música y nosotros no podíamos. Porque claro, eran los profesores, los estudiantes debían estar en otros salones y nosotros nos escapábamos y por la ventana escuchábamos la música. En aquel momento escuchaba música de jazz, escuchaba música brasilera y entonces nosotros estábamos allí pendientes de todo lo que ellos escuchaban y así fuimos desarrollando el oído, porque estábamos como en contacto con lo que estaba pasando en el mundo, porque a Cuba llegaban la música extranjera por los marineros. Los marineros se encargaban de traer la música, porque esta migración musical que hay ahora no la había en ese entonces. Salía Celia, salía Benny Moré, pero no salían todos los músicos que querían salir. ¿Sí me entiendes? Había que tener había ciertas restricciones para los artistas. Entonces, bueno, salían los marineros y nos traían la música. Y se difundía por los casetes, los antiguos casetes que habían, y lo escuchábamos en grabadoras. Así fue que pudo evolucionar la música. Y algo que le dio a Cuba como esa importancia musical dentro del Caribe era que Cuba, como no tenía el comercio musical, porque estábamos cerrados, estábamos bloqueados musicalmente hablando, entonces, claro, esa isla se fortaleció muchísimo con la música. Los músicos teníamos que estudiar todos los días para nosotros mismos y para el pueblo, para hacer música para nuestro pueblo. Y entonces eso hizo que desarrolláramos un intelecto muy bueno en cuanto a la música. Yo creo que por eso es que hay tan buenos músicos en Cuba actualmente. Sí, hay muy buenos músicos en Cuba y fuera de Cuba, porque hay muchos músicos cubanos que están fuera y son muy buenos músicos. Hay otros que están en Cuba y también gozan de esa musicalidad, pero bueno, entre los que están o que estamos fuera del país y los que están dentro, hay muy buenos músicos en Cuba. Sí. Ahora que ya tocas el tema, maestro, ¿qué te motiva a venir a Colombia? La historia de la motivación de Colombia solamente fue el deseo de salir a que nos conocieran. Hacíamos música para los cubanos, pero decíamos, bueno, nosotros queremos salir como sale el Aragón, como salía Iraquere, como salían estos grupos importantes del país. Y nosotros estábamos allí, solamente mirábamos quién salía, quién entraba, pero nosotros no salíamos. Y entonces se nos dio la oportunidad de escoger algunos países. Dentro de eso estaba Colombia y nosotros dijimos que el primer país que saliera en la gira o en la autorización para la gira o para las visas, allí íbamos a estar. Y entonces salió primero Colombia y aquí estamos hace 29 años. O sea que esa ida a Colombia fue prácticamente al azar. Al azar. Ay, La venida a Colombia fue al santo. azar.
no estaba programada. Estaba programado 4 países: Alemania, Italia, México y Colombia. Ah, los propósitos de la vida, ¿no? Eso es. Estábamos para venir a Colombia. Sabemos, maestro, que fuiste parte del grupo de jazz Cuba Puerto, Sí. ensamble, donde fuiste pianista y director musical. ¿Qué recuerdos te trae esa época de tu vida, esa etapa de tu vida? Bueno, esa etapa de la vida me trae muchos recuerdos porque gracias a Cuba Puerto tuve a los mejores músicos del Valle del Cauca escuchando mis conciertos. El maestro José Aguirre, el maestro Hugo Candelario, bueno, y otros que ya no están aquí en el momento, pero estuvieron los mejores músicos que habían en ese entonces en el Valle del Cauca, estaban en ese concierto de Cuba Puerto. Otra cosa que pude hacer o realizar en mi vida fue que Cuba Puerto le trajo motivación a las nuevas generaciones del jazz, a las nuevas generaciones de la música colombiana, porque casi todos mis temas eran temas fusionados con el Latin Jazz o la música cubana o la música clásica. Entonces Cuba Puerto Ensamble fue una escuela para muchos músicos que estuvieron en Cuba Puerto, y también fue un laboratorio musical. Un laboratorio musical donde se mezclaban todos los géneros. Eso que tú dices de que fue una escuela, de pronto podemos llamarlo también el inicio a la Fundación Chamar. Sí, yo creo que el motivo de que diera inicio a la Fundación Chamar estuvo muy centrado en quererle aportar al pueblo de Yumbo y a sus alrededores otro estilo, otra música, otra forma de ver el arte, que es nuestro eslogan. Entonces, quiero hacer jazz. Cuba Puerto fue el conducto regular para llegar a la Fundación Chamar, y los cubanos están en la Fundación Chamar. ¿Para qué? Para que de una forma u otra el que quisiera estudiar jazz estaba allí, en la Fundación Chamar, porque había muy pocas escuelas que te daban esa posibilidad. Entonces, Cuba Puerto yo creo que fue la ventana o la puerta para llegar a crear mi fundación, o la Fundación de los Cubanos, como la llaman. La llama la Fundación de los Cubanos, se llama Fundación Chamar. Y entonces, sí, estas personas o estos estudiantes que están motivados por el jazz, por la música brasilera, por la música cubana, por la misma música colombiana, que es muy rica en géneros musicales. Entonces, todos estos muchachos que están con esa inquietud, para eso se le abrió la Fundación Chamar. ¿Y qué se siente, maestro, ahí ya tocando el tema de la fundación? ¿Cómo te sientes tú al ver a las personas que fueron tus alumnos triunfando? Porque tienes alumnos que en este momento están... Sí, de hecho es muy importante. La tenemos a usted, Valentina, que es un producto de la Fundación Chamar. Sí. Tenemos, infinidad de músicos. Tenemos a Diego Giraldo, que de una forma u otra estuvo vinculado con nosotros, estuvo muy pendiente y ahora ha tocado con muchas figuras internacionales, está viviendo ahora en los Estados Unidos. Tenemos a Tato Muñoz, tenemos le decimos Tato cariñosamente, pero se llama Cristian Muñoz. Tenemos, a toda la familia Muñoz, a Johan, tenemos mucha gente que ha estudiado con nosotros. Tenemos allí Alejo Cuba, que es Alejandro Íñigo, que está con el grupo Nietzsche, que estuvo 14 años en la fundación. Tenemos muchas personas que han pasado, muchos estudiantes que han logrado su propósito, que era estar en ese rango profesional, compartir con figuras internacionales y que se reconozcan como músicos. Y eso se debe a que hay un proceso en la Fundación Chamar. Sí, un saludo también, ¿no? Para Dieguito, para Alejo, si nos están viendo, y para todos los que algún día fueron parte de la fundación que en este momento nos pueden estar viendo, maestro. Claro, otra cosa, también tenemos estudiantes que están en la Universidad del Valle y en Bellas Artes. Tenemos a Nancy Cambindo. Nancy Cambindo es producto de la Fundación Chamar. También tenemos a Julián. Julián es bajista, es uno de mis alumnos favoritos porque ahorita le pasó a sexto semestre y el preparatorio lo hicieron un examen para validarle las asignaturas y pasó directamente a hacer nivel superior, y eso es un logro de la Fundación Chamar. Wow. Y tenemos también a otros estudiantes, como te dije, en la Universidad del Valle, y sí estamos contentos por haber logrado ese proceso
y ese puente entre la Bellas Artes y la Universidad del Valle. Tenemos un vínculo allí y después decimos la sorpresita. Ay, mejor dicho, esa es con sorpresa y todo. ¿Alguna anécdota así que tú tengas de uno de los alumnos que más te haya marcado, que tú digas, mejor dicho, lo tengo aquí? A ver, nosotros tenemos muchos alumnos que nos marcan. Unos nos marcan por ser talentosos, disciplinados, y otros por ser talentosos, indisciplinados. Vamos a hablar de talentosos, disciplinados e indisciplinados, pero talentosos al fin. Tenemos muchos. Por ejemplo, un talentoso, como te dijera, es Julián. Otro talentoso, Cristian Cabal. Muy talentoso, está viviendo en Los Ángeles y nos agradece siempre. Está agradeciendo haber pasado por la fundación y siempre que viene a su ciudad, que es Tayumbo, nos busca y nos saluda y comparte con nosotros. Se siente muy agradecido por el proceso que llevó a la fundación y por lo que hoy representa para su vida, porque es trompetista gracias a la Fundación Chamar. Y eso es muy importante para nosotros. Quien nos marca, disciplinada. Yo tenía que estar peleando con Valentina, ¿la conoces? ¿Conoces a Valentina? Tenía que estar peleando con Valentina, pero era una muy buena estudiante, muy buen talento, pero estaba ahí encima para que me llegara temprano. Sí. Me llegara temprano, pero bueno, no puedo decir que era mala estudiante, era muy buena estudiante y también es producto de la Fundación Chamar y eso nos tiene orgulloso a todos, a David, a Baisel, a mí y a todo lo que, a Guido Camacho, bueno, a todos los que de una forma u otra pertenecemos a la Fundación Chamar y iniciamos este proceso tan bonito aquí en el municipio de Yumbo. Y que realmente, maestro, como usted lo decía, yo creo que uno como alumno vive muy agradecido porque lo que yo sé de música, lo que yo aprendí de música, yo se lo debo es a todas las personas que han aportado un granito de arena allí, como lo fue Heidi, como fueron ustedes, los maestros también allí, todo el tiempo, vea, mire, esto. Pero déjame decirte algo, te falta otro que aportaron un granito de arena, tu papá. Sí, Aramis, no, bueno. Tu mamá que estuvieron ahí pendientes, que estuvieron ahí pinchando ahí para que ustedes hicieran el proceso y no desvanecieran el camino. Eso es importante, el apoyo de los papás en el proceso de los estudiantes. No, ese agradecimiento sí es infinito a mis papás porque me apoyaron siempre de una forma u otra. Y bueno, pues porque mi papá fue el que me heredó ese lado musical, ¿no? Claro. Eso es importante. Y de hecho, Arami también de una forma u otra estuvo vinculado a la carrera profesional en la música. La repitió 2 veces, pero la repitió porque quiso hacer el título doble. ¿Para qué? Para hacer varios instrumentos, porque en aquel entonces solamente podía aplicar por un instrumento. Sí. Y como Arami siempre fue inquieto con los instrumentos, quería aplicar a otros instrumentos. Entonces dijo, bueno, la única opción es repetir y hacer la carrera de nuevo. Y hizo la carrera por segunda vez y logró aprender varios instrumentos. Eso, y eso yo creo que es bastante importante apasionarse uno por la música. Cuando uno se apasiona por lo que hace, ya no es un trabajo y un signo de peso, sino que es algo que yo amo y por lo que me están pagando y por lo que yo estoy trabajando. Claro, ya se convierte en la razón de vivir de uno. Es decir, uno no vive para la música, sino uno vive haciendo música. Entonces a veces nos confundimos en los términos. Yo vivo haciendo música porque me gusta, me nace hacer música y es mi vida. Yo creo que sin música yo no sería quien soy hoy. Todo se lo debo a la música, todo se lo debo a mi papá, se lo debo también en gran parte a este país que me acogió y entonces siempre lo digo en mis entrevistas, le agradezco mucho a Colombia, siempre voy a estar agradecido con Colombia porque me acogió como un hijo adoptivo más. Y a nosotros, yo creo que nos llegó un gran talento en cuanto a la música acá con todos los cubanos, porque aquí en Yumbo los conocen es como los cubanos. Sí, somos los cubanos de Yumbo, los músicos de Yumbo, David, Sí. Baisel y yo. Sí, eso sí es verdad. Bueno, maestro, yo creo que llega uno de los momentos favoritos por todas las personas que nos ven en Échale Mente Music. Vale, pero yo quiero hacer un reto contigo hoy. Ay, maestro. Claro, quiero retarte. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que cantaba Celia Cruz,
Y yo quiero que en este momento lo hagamos tú y yo. Y Ok. retarte a eso. A ver si lo puedes hacer. A ver, vamos a ver. Deme la nota y a ver si le atinamos a la misma canción. Bueno, vamos a ver. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, traigo hierba santa para la garganta, traigo Simón para la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. ¡Ay, mi chami! Yo creo que este reto nos salió muy bien, profe. Yo creo que sí. Bueno, aquí se canta, se goza, se disfruta. Gracias, maestro, por esas notas musicales. Pero es que no nos podíamos ir, o bueno, yo por lo menos, yo no me puedo ir sin quitarme esa espinita de ahí, saberme ese chisme, maestro. ¿Cómo fue esa etapa de una, mejor dicho, una super banda llamada la New One? Sí, la nueva banda surge con músicos yumbeños, sobre todo músicos yumbeños, a principios de mi llegada a Jumbo. Llegamos a Jumbo y Glorio Lave tenía una agrupación que se llamaba Dinastía. Entonces, bueno, después de tocar un tiempo con Dinastía, decidimos crear otro grupo con otro aire, con música más fresca, con elementos más contemporáneos. Y dije, bueno, ¿por qué no David? Porque siempre lo hablaba con David, conversaba todo con David, el maestro David Arboláez. David, ¿por qué no hacemos una banda y le ponemos la nueva banda? Pero lo ponemos en inglés, New One. Entonces, listo, vamos a hacer la Chami. Y entonces creamos esa institución que fue una de las bandas precursoras aquí en el municipio de Jumbo, porque en ese momento no había otra banda con ese estilo o ese género musicales. Entonces creamos esa agrupación, la New Band, pero lo bueno era que la mayoría eran alumnos de nosotros. Quiere decir que los alumnos que nosotros teníamos en el proceso, como fue Ligia Meneses, Luis Felipe Ramos, Rodrigo, Pavón, Diego Giraldo, que estaba allí, Jason Ramírez, que estaba allí también. Bueno, todos estos alumnos, Omar Carmona, Alespino, bueno, todos formaron parte de los alumnos del INSI. En aquel momento era el INSI, o era Casa de Cultura, ni era INSI en aquel momento, pero bueno, de la Casa de Cultura, y a su vez eran nuestros alumnos. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad, y ya que lo estamos enseñando a ellos, y crear la New Band con estos estudiantes. Y hicimos la New Band, y tuvimos muchas contrataciones, y tuvimos mucho trabajo, y tuvimos muchos éxitos. Nos presentamos varias veces en la feria de Cali, que eso para los grupos yumbeños era imposible. Entonces, porque se hacían por concurso, había concursos, y en esos concursos escogían las agrupaciones. Y yo decía, bueno, vamos a presentarnos, vamos a ver qué pasa. Y primera vez que nos presentamos para la feria, y de ahí para allá, varias veces nos presentamos en la feria de Cali. Entonces es importante para el municipio, era importante para la banda, porque era una nueva banda. Y entonces empezamos ya a calar, empezamos a ser ya señalados, pero para bien, en el municipio de Jumbo hay una orquesta muy buena, una orquesta que lo dirigen cubanos. Y entonces así se creó la nueva banda, la New One.
Y eso fue solamente uno de los muchos éxitos del maestro, porque aquí viene el otro chisme, pero súper bomba, con la agrupación Son Varadero. Hubo un éxito que al día de hoy yo creo que es de los que uno más baila y se gozan las fiestas. Soy el director musical y representante legal de Son Varadero, porque todos los contactos y contratos los realizo yo. Y bueno, y llevo la parte musical del grupo también. Allí toco trompeta y no, de todas las producciones que hemos tenido con Son Varadero, que son 4, la que más ha calado es la primera producción musical. Y exactamente el tema Amarrado con P, porque trata de una historia que se le dice a que la mujer no lo deja salir, a que la mujer lo tiene allí como controlado, te tienen amarrado. Y entonces Ñico Saquito compuso la canción Amarrado con P. Yeah. Y entonces es por eso que se dice, no, amarrado con P. La P significa muchas cosas y no significa nada. ¿Sí me entiendes? Un contexto sí. De que hay muchas cosas que que te están haciendo y al final uno no sabe qué es, pero te tienen amarrado. Y entonces de ahí sale la letra Amarrado con P. Y bueno, me tenían amarrado con P, pero me solté. Con Échale Mente que ya nos estamos soltando, ya no estamos amarrados, mejor dicho, aquí nos lo disfrutamos, nos lo gozamos, contamos anécdotas, chismeamos de todo. Para ir finalizando, ¿qué le dirías, un consejo que tú puedas darle actualmente a todos los músicos que nos están viendo en este momento, o incluso a las personas que aún no se han dimensionado en el talento que tienen? Yo creo que sobre todas las cosas, que luchen por sus sueños, porque el sueño de sus papás ya lo cumplieron, ahora falta el sueño de ustedes. Yo creo que la mejor frase sería, luche por sus sueños hasta que la muerte nos separe. Ese es la mejor, o el mejor eslogan para la vida de los músicos. Sí. La muerte es la única que puede separar de este momento o de esta carrera tan hermosa que se llama música. Ya saben, vea, para todos los que nos están escuchando, los están viendo en este momento, de verdad, no importa. Hay un dicho que se cante aunque no cante, pero si uno estudia, si uno se prepara, si uno tiene el talento, tiene el don, yo creo que lo imposible es el límite que uno tenga en la cabeza. Sí, Valentina, y sobre todo perseverar. La música es un arte muy bonita, pero hay que perseverar, hay que estudiar, hay que esforzarse, es compleja, hay que dedicarle todo el tiempo y más, porque a veces todo el tiempo no es necesario, o todo el tiempo no es como lo que uno aprecia al final del proceso de hacer música. Uno dice, bueno, si yo le dediqué tanto tiempo, ¿por qué no soy un buen músico? Y la pregunta sería, ¿le dedicaste todo el tiempo que debías? ¿Tiempo suficiente? No hay suficiente tiempo en dedicación a ese instrumento. El instrumento hay que dedicarle tiempo todo el momento, en todo momento. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí nuestros antecesores, Arturo Sandoval, Paquito Rivera, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, bueno, todos estos grandes músicos dedicaban 8, 9, 10 y más horas a estudiar el instrumento. Y hoy están en esa posición porque han estudiado todo el tiempo el instrumento. Maestro, muchísimas gracias por esos consejos, por esas palabras. Yo creo que ya ahí ya sacaron la libreta, tomaron nota y a partir del lunes se ponen juiciosos pues todos. Gracias por este espacio que nos brindas. Fue muy bonito conocer esas historias, escuchar esas anécdotas, saludar a todos esos alumnos que en algún momento hicieron parte de la fundación y muchísimas gracias. Gracias, Valentina, a ti, a Échale Mente, por haberme dado la oportunidad de contar mi historia, de hablar con los jóvenes, de hablar no solamente con los jóvenes, también con la gente veterana que también se merecen hablar con ellos, darle consejos porque aunque tengamos la edad que tengamos, valga la redundancia, nosotros también oímos consejos de los jóvenes.
no solamente nosotros le damos consejos a los jóvenes, eso es recíproco. Claro. Entonces, bueno, gracias enormemente a ti, a todo el equipo técnico que está detrás de cámara, que hace, como digo yo, el trabajo sucio y no lo ven, el trabajo sucio lo hacen allí, Sí. y nosotros estamos aquí tranquilitos y ellos están haciendo una labor muy bonita detrás de esas cámaras. Entonces, gracias a ustedes también. Y nada, aquí estamos para hacer música. Así es, maestro. Recuerden que esto es Échale Mente Music. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.